Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Y aquí tenéis nuestra segunda aportación, el segundo episodio de H.P. Lovecraft. En este caso, hablaremos de su biografía y de toda su influencia a lo largo de los años posteriores a su muerte. Recordad que todo lo que vais a escuchar ahora está transcrito en el libro del Necronomicon. No intentéis reproducir los sonidos que aquí escuchéis. Puede ser una nefasta decisión, pues invocaréis a seres y dioses antiguos y olvidados. Simplemente escuchad y no caigáis en la locura. Bueno, entonces, esto del que se escucha del horror cósmico, ¿qué es? ¿De dónde viene? Bueno, como hemos comentado, horror cósmico pues está relacionado con esa visión que tenía Lovecraft del mundo. Lo han calificado como materialista mecanicista. O sea, él pensaba que el universo, esta visión dijimos que se llamaba cosmicismo, era una entidad mecánica sin propósito. Y que el ser humano, con sus limitadas capacidades, es incapaz de comprenderlo. O sea, la moral, la ética humana no tiene ninguna aplicación, ningún sentido en ese universo. Y el ser humano, al darse cuenta de esto, bueno, pues la única manera que tiene de reaccionar es la locura. Por eso, en el mundo de Lovecraft se caracteriza por estar imbuido por una maldad de una dimensión indescriptible, universal. Es una especie de mal más allá de toda medida, y ahí el ser humano lo único que puede hacer es o esconderse de ese mal o perecer. Y esconderse solo de una forma temporal y vana. O sea, que es una cosa tan grande que la razón humana no llega a concebirlo, ¿no? No llega a entenderlo, por eso acabas loco prácticamente, ¿no? Efectivamente. Es una especie de concepto sublime que escapa al entendimiento humano y solo la única respuesta es el terror absoluto. Esto lo dice él, lo dice Lovecraft, o se le concede ya luego a posterior la gente que lo... Sí que lo dice. Hay, a ver, él utiliza todo esto como un escenario. Entonces no estaba muy preocupado por sistematizar y describir exactamente. Eso lo hace más tarde Derleth. Pero sí que es verdad que hay un par de relatos que luego los comentaremos cuando hablemos de su obra en concreto, que sí que ayudan mucho a establecer todo esto. De hecho, hay uno en concreto donde dice eso, que la raza humana es solo una más entre muchas que han existido y existirán, pequeña, pasajera, sin importancia, en un vasto universo poblado por los dioses primigenios y los dioses arquetípicos, eternos y de un poder insondable. Además, bueno, existen muchas otras razas mucho más poderosas que los humanos, como los antiguos o los primordiales. Y bueno, y existen cultos prohibidos que adoran a todas estas monstruosidades y a todos estos dioses, y los desafortunados protagonistas de los relatos de Lovecraft que se cruzan con alguna de estas criaturas, bueno, pues se sienten totalmente inermes, como en una pesadilla, y eso lo transmite muy bien, esa sensación de estar delante de algo espantoso y no poder hacer nada. Tengo aquí pues una
corta lista de dioses que aparecen en sus relatos, aparte del conocido Cthulhu, que si... Pero si a ver, ¿cómo se pronuncia? Porque yo, ¿sabes? Que esto es un debate inacabable, igual que intentar entender el mundo de Lovecraft. Pero, ¿qué dicen? Sí. Yo no lo sabía, pero parece ser que en una de las 100.000 supuestas cartas que Lovecraft escribió, responde a un fan, a Dwayne Rimmel, en el año 34, que le había preguntado cómo se pronuncia. Yo me he llevado una pequeña desilusión, porque bueno, lo primero que dice es que el nombre de esta deidad no está pensado para ser pronunciado por gargantas humanas, así que siempre va a ser una pronunciación aproximada. Entonces, esta C y esta TH iniciales, lo único que denotan es un sonido gutural y muy fuerte. Y de hecho, Lovecraft escribe en su carta que debería pronunciarse como algo parecido a Cthulhu, con la primera sílaba fuerte, marcada y gutural. Entonces, ¿dónde está la T? No está en ningún lado. Cthulhu. Bueno. La verdad es que lo he escuchado de 1000 maneras y es curioso siempre, más que cuando intento leer o hablar algo sobre este tema, intento recordar cómo se decía esto, cómo se nombraba este ser, y nunca me acuerdo. Entonces yo acabo diciendo siempre chulo, y así me quedo tranquilo. Efectivamente. Cada uno lo hace suyo, lo hace propio de una manera, y en fin, yo creo que el autor puede dar su versión, que es la buena, pero luego cada uno de nosotros creo que está autorizado para pronunciarlo como mejor venga. Además, si ya nos ha dicho que nosotros los humanos no podemos pronunciarlo, ya me quedo tranquilo que aunque lo pronuncie mal, está dentro del canon. Exacto. A mí me gustaría además intentar pronunciar el verso o la frase que los adoradores de Cthulhu dicen y que aparece en el consabido relato de la llamada, y dice algo como Funglui Mgludanaf Zulu Laye Wagnagl Dragn, que significa: en su casa de Rulaye el cadáver de Cthulhu aguarda soñando. Menos mal que lo has aclarado. Yo creo, en todo caso, acostumbrado a las lenguas de Tolkien, se nota que este hombre no era filólogo, pero bueno, en cuanto a dar miedo, da miedo. ¿Cómo suena esto? ¿Y otras deidades que existen en este maravilloso mundo? Pues, por ejemplo, Azathoth, Izaqua, Yog-Sothoth, Tzazogua, Abhoth, Atlach-Nacha, etcétera. Hastur, Shub-Niggurath, no lo podría dejar, por supuesto. Luego hay todos estos eran dioses primigenios. Luego hay dioses menores como Dagon, Hydra, Nug. No todos estos los inventó Lovecraft. Luego autores del círculo de Lovecraft también contribuían con sus propios dioses. Y bueno, también habría que nombrar pues razas típicas que aparecen en los relatos, como son los primordiales que hemos dicho antes, o los profundos, que viven en el mar, en el océano. Y también lugares, ciudades míticas que en algunos relatos, igual no tanto de los mitos, pero sí de sus relatos oníricos, aparecen repetidamente como Kadath o Sarnath. Y hablando de lugares, sí que hay que nombrar arquetípica y archiconocida geografía ficticia que ha llamado en darse Lovecraft County o Country, y que Lovecraft ubicó en Massachusetts. Y bueno, ya creo que lo hemos comentado anteriormente, pero bueno, tenemos Arkham, que es una deformación de un sitio que sí que existe, que se llama Oakham, capital y sede de la Universidad de Miskatonic. Miskatonic sería un río de la zona, del que también la universidad toma su nombre. Y ese nombre a mí me sonaba muy, muy raro, no sabía de dónde lo había sacado.
Y bueno, parece ser que sí que tiene o lo eligió porque tiene una sonoridad algonquina, o sea, podría ser propio de la lengua de los indios de esa zona, los algonquinos. Y bueno, otras ciudades míticas de esa zona son Dunwich, Innsmouth y Kingsport, estas dos últimas localidades costeras. Y Dunwich, que retrata un ambiente rural aislado y decadente, muy típico. Justamente porque terminó esta semana hace poco de leerme El horror de Dunwich. Entonces, estas ciudades que acabas de nombrar no existen en verdad, se las ha inventado. Efectivamente, no solo existen en la mente de Lovecraft y de todos sus lectores. Y hablando de elementos inventados, por último, igual citar los libros terribles, muchos de ellos ficticios, pero otros sí que eran existentes y que únicamente los citaban o en ocasiones los citaban por sus títulos que eran muy sonoros. Mira, si quieres empezamos nombrando obras que existen en la realidad, como el Thesaurus Chemicus de Roger Bacon, la Turba Philosophorum, que es un texto de alquimia, el culto de las brujas en Europa Occidental de Margaret Murray. Este título es genial. De Masticatione Mortuorum in Tumulis, que es un tratado de vampirismo del siglo XVIII. ¿Cómo ser vampiro o algo así? ¿O? No, de cómo los muertos son masticados, o entiendo que eso se traducirá como se descomponen en los túmulos. De Masticatione Mortuorum. No sé, no me extraña que lo eligieran para citarlo. Luego el Ars Magna et Ultima de Ramon Llull, el libro de Dzian, el libro de Thoth, el Zohar, un libro cabalístico. Este título también es muy bueno. Cryptomensis Patefacta, que es un tratado de criptografía del siglo XVII. Y luego ya los libros que nos interesan, esos que te vuelves loco si los lees, pues aparte del conocidísimo Necronomicon de Abdul al-Hazred, tenemos el Cultes des Ghouls del Conde d'Erlet, que era un homenaje a August Derleth por parte de Lovecraft. De Vermis Mysteries, de un tal Ludwig Prien, pero que fue inventado por Bob Bloch. El Liber Bonis, People of the Monolith, los manuscritos prenacóticos, el libro de Avon, el texto de Roulaye, en fin, muchas obras con nombres sonoros y tenebrosos. Muy curioso, porque justamente de Cultes des Ghouls del Conde d'Erletier está saliendo en el cómic de Providence, que me estoy leyendo, ambientado en todo lo que es el mundo de Lovecraft. Y justamente hace poco salió en el cómic, muy curioso. Bueno, y el más conocido de todos, el que has dicho al principio, ¿no? El de Necronomicon, que se sale creo que lo comentaremos luego, en infinidad de películas y de sitios. Sí. Ha pasado a la cultura popular absolutamente. Ya desde los años 60 adoptado, se volvió mainstream. Y bueno, ¿y qué te parece si hablamos un poco de lo que es el círculo de Lovecraft? Sí, porque es innegable la grandísima influencia que tuvo Lovecraft en un gran número de escritores, inicialmente fans y más tarde escritores. Y esto entronca también con lo que comentábamos de esa amistad que él cultivó a través de las cartas, y de cómo pues una persona retraída y tímida, pues en las cartas se convertía en alguien súper simpático, ingenioso y lleno de humor. Anda, como alguno de nuestros contertulios que encontró el podcast y le pasa lo mismo. No vamos a decir nombres. O sea que gracias al podcast se han transformado. Completamente, parecen personas decentes y todo. Sí. Los hemos humanizado, fantástico. No, a mí me gustaría empezar comentando los motes que utilizaba Lovecraft con sus amigos y correspondientes. Por ejemplo, a Frank Belknap Long, que fue un amigo durante toda su vida,
lo llamaba Belknapius. A Donald Wandrei lo llamaba Melmoth. Es un personaje de una novela de terror gótico muy importante del siglo XIX. Bueno, August Derleth, que es precisamente el conde Derleth. Clark Ashton Smith era Clark Ashton, escrito con K, y así parece el nombre de una deidad. Robert Howard, por eso de que era tejano, le llamaba Bob Dos Pistolas, le parecía un vaquero. Robert Bloch era Bo Bloch, con K al final. Y bueno, un ilustrador de Weird Tales, Virgil Finlay, pues él le llamaba Monstro Ligriff. Y él mismo, Lovecraft, firmaba como HPL, que es como suenan en inglés sus iniciales, pero escrito, pues parece el nombre de un sacerdote de un culto extraño. En fin, era un friki de primera categoría. Cualquiera que se hubiera carteado con él, estoy seguro de que disfrutaba. Pero también tengo entendido que también firmaba con otros nombres, ¿no? Con el nombre del árabe que técnicamente escribió el Necronomicon, ¿no? Al-Hazred. Él, creo que lo dijimos, inventó ese nombre con 5 años y como una especie de seudónimo suyo, y ya lo utilizó toda la vida. O también como Lovecraft. Suena como Lovecraft. En fin, hay que verlo escrito. Como decía, él apadrinaba a todo el que se acercaba a él y quería escribir, él colaboraba, muchas veces casi reescribía relatos. En muchos relatos que luego se publicaron no aparecía él como colaborador, pero realmente pues había ayudado mucho. Y no solo eso, sino que va atrayendo a los escritores a su mundo y empiezan a escribir relatos ambientados en ese mundo de horror cósmico poblado de esas deidades y esas razas. Pero eso mientras él todavía vive. O sea, correcto. Ajá, Sí. Él quería hacer más grande ese mundo que había creado, ¿no? Con la ayuda de más gente también. Es una especie de colaboración. La idea es suya y el mundo es suyo, pero él acepta las creaciones con gusto de sus compañeros. Incluso él escribe un relato, luego, por ejemplo, Bob Bloch escribe otro que es continuación de ese, y luego hay hasta una contrarréplica en el que Lovecraft vuelve a escribir otra continuación. Es apasionante. Y exacto, otros autores van añadiendo dioses, van añadiendo obras ficticias, en fin. Para hablar, vamos a simplemente nombrar, porque no nos daría tiempo a verlos con detenimiento. Vamos a nombrar a todos estos escritores que luego contribuyeron grandemente a que la obra de Lovecraft fuera conocida. Y empezamos con los fundadores de Arkham House, que es una editorial fundada en 1939 y que salió a la luz básicamente para dar a conocer los escritos de Lovecraft. La fundan August Derleth y Donald Wandrei. ¿Vale? Derleth nació en el año 9, o sea, se llevaba casi 20 años con Lovecraft, y es el llamado gran imitador. Él había comenzado a escribir a los 13 años y se mete en el mundo de Lovecraft. Incluso, digamos que lleva ese universo por donde él quiere, porque llega a convencer a Lovecraft, mientras aún está en vida, pues de sistematizarlo de alguna manera y de enfocarlo de alguna manera. Y también obtiene el permiso de Lovecraft para continuar, como creo que ya dijimos, con ese mundo a partir de las ideas que él había dejado escritas en el llamado Commonplace Book. Entonces, tenemos a Derleth, tenemos a Donald Wandrei, también nacido en 1908, o sea, también se llevaba unos 20 años con Lovecraft, al igual que Derleth había empezado a escribir de adolescente. Y bueno, este hombre fue amigo personal de Lovecraft, lo visitó en su casa en el año 27, hicieron una excursión por Providence, Boston, Salem. Sí, y de esa excursión hay una anécdota en la que llegaron a probar los 28 sabores de helado que encontraron en una tienda. Creo que ya dijimos que era muy aficionado a los helados, Lovecraft. Estos autores, los que vamos a citar, todos escribieron sus relatos ambientados en el mundo de los mitos de Cthulhu. Frank Bernard Long es otro de los grandes del círculo de Lovecraft.
Ya dijimos que se habían conocido en una convención de escritores en el año 20. Esa amistad duraría hasta la muerte del autor. Este hombre nació en el año 1901, ya no se llevaba tantos años, con Lovecraft se llevaba unos 10 años y vivió hasta el 94. Tuvieron una gran amistad, intercambiaron unas 1000 cartas en su vida, algunas de no menos de 80 páginas manuscritas. Yo esto lo tomo con pinzas. Quiero creer que serían cuartillas y escritas con letra grande, porque si no, de verdad, no me lo explico. Pero una carta de 80 páginas, eso es una novela. Es el doble de tus guiones. O sea. Efectivamente, o sea, ya imagínate. Este hombre, la verdad es que vivió hasta los 93 años y tuvo la oportunidad de acudir al centenario del nacimiento de Lovecraft, un acto que se celebró en Providence, y dio un discurso allí. Otros de los grandes en el círculo de Lovecraft, Clark Ashton Smith, casi de la edad de Lovecraft, nació en el 1893 y ya desde bien joven, a los 19 años, publicó unos poemas. En este caso fue Lovecraft el que le escribió, y para ponerse en contacto con él, porque le había encantado su literatura, empezó una amistad literaria por carta. En fin, este hombre, junto con Lovecraft y Robert Howard, son los grandes que publicaron en la revista Weird Tales y los que todavía a día de hoy pues nos suenan. Hablando de Robert Howard, también fue un gran amigo de Lovecraft, aunque nunca llegaron a conocerse en persona, curiosamente. Robert Howard nació en 1906, es el creador de Conan el Bárbaro, y bueno, este hombre solo vivió 30 años. Había empezado a escribir a los 18 años, antes, a los 18 años consiguió vender su primer relato. Como Lovecraft nunca llegó a ver su obra en libro, también murió joven. En este caso, bueno, su madre entró en un coma, no pudo soportarlo y se pegó un tiro. Y bueno, aquello en el año 36 fue un fuerte golpe para Lovecraft. De hecho, él escribió un panegírico y se desplazó para consolar a su padre. Y ya terminamos de hablar de los más grandes, porque no vamos a poder citar a todos, del círculo de Lovecraft, pero no podemos dejar en el tintero a Robert Bloch, nacido en 1917, o sea que con 13 años escasos conoce a Lovecraft por carta. Había leído un relato suyo a los 10 años en Weird Tales y bueno, gustado mucho, le escribió a su autor preguntando de dónde podía encontrar sus relatos anteriores y bueno, Lovecraft, como es sabido, pues se abrió de par en par, le envió sus relatos, le ayudó y le aconsejó en sus intentos como escritor, lo incorporó como personaje en algunos de sus relatos como Robert Blake y bueno, Robert Bloch pues escribirá relatos encuadrados en los mitos como El Dios sin rostro, El demonio oscuro y contribuirá también con, como hemos dicho, con The Vermis Mysteries y Cultes de Ghouls. Este Robert Bloch es el que escribió Psicosis. Correcto. Este Robert Bloch es el que luego escribiría Psicosis, la novela adaptada con grandísimo éxito por Hitchcock, y es un verdadero monumento del terror del siglo XX. Y bueno, tuvo un gran padrino, se podría decir. De hecho, y me adelanto a lo que diremos luego de la influencia en otros medios como el cómic, uno de sus guiones fue adaptado, uno de sus relatos, si no me equivoco, fue adaptado en los años 70 como un guión de Marvel. Y ahí esa fue una de las puertas de entrada de los mitos de Cthulhu al universo Marvel. Porque el Necronomicon aparece en más de una de las series que publica Marvel. Por citar una, La Bruja Escarlata. Y bueno, como último ejemplo del círculo de Lovecraft, sí que querría hablar de Robert Barlow, nacido en 1918. También conoce a Lovecraft muy jovencito por carta, a los 13 años. Colaboró con él, mecanografió varios de sus textos, colaboró en la publicación de su legado más tarde con Arkham House. Y lo quería nombrar porque, aunque solo tenía 19 años, Lovecraft lo nombró como albacea
literario de su obra. O sea, es algo curioso, pero supongo que no lo conocía de hacía muchos años, pero le tenía suficiente confianza. Hasta aquí, digamos, el círculo de Lovecraft que lo conoció personalmente, ¿de acuerdo? Pero sí que me gustaría nombrar a J. Ramsey Campbell, que es un clásico de la literatura de terror desde los años 60. Este hombre nació en el año 46 y revitalizó, fue una especie de niño prodigio, revitalizó lo que eran los mitos. Con 18 años escasos le manda unos relatos a August Derleth, que ya había estado publicando, ya eran años 60, había estado publicando toda la obra de Lovecraft y Campbell la había leído. Son tan buenos que Derleth los publica. Con 18 años ve publicada su primera obra de fuerte inspiración lovecraftiana. De hecho, él también inventa una serie de lugares malditos en Inglaterra y, en fin, los críticos lo sitúan muy, muy alto. De hecho, ya digo, desde los años 60 hasta la actualidad ha estado publicando. Y hasta aquí un somero repaso a ese círculo de Lovecraft. Este círculo de Lovecraft es gente que algunos lo conocían, otros no. Se unieron a ese mundo tétrico, grandioso y maravilloso de Lovecraft, escribiendo más relatos, haciendo la leyenda más grande todavía. Exacto. Eso es lo que se llamaría el círculo de Lovecraft. Y todos estos relatos se podían, digamos, incluir en los mitos de Cthulhu. Exacto, sí. Los relatos encuadrados en los mitos pues tienen unas características muy, muy claras y es eso, pues aparte de ese horror cósmico, pues ese trasfondo de dioses y deidades eternas y malvadas, o si no, cultistas que adoran a esos seres, o si no, criaturas de razas o bien del pasado o bien del futuro monstruosas. Todos esos elementos están bastante bien definidos y definen lo que serían los mitos. Y el creador es 100%, bebiendo de muchas fuentes, Lovecraft, pero luego hay muchas contribuciones y continuaciones. Muy bien. Si os parece bien, vamos a enumerar ya un poco lo que es la obra de Lovecraft, hablar un poco de lo que es pues todos sus relatos, no sé si llegar a decir libros, pero sus relatos más bien, por lo menos los más importantes. Sí, porque lo que serían sus relatos, hay algunos de ellos pues que se pueden calificar de novelas cortas, son un poquito más largos, pero bueno, en todo caso se leen con gran facilidad porque no son muy largos. No sé si lo hemos comentado, pero bueno, su obra completa en prosa cabe en un tomo. Sí, es un tomo gordo, pero bueno, grueso, pero vamos, no hay ningún problema. Se podría decir que hay unas cuantas decenas de relatos. Yo me gustaría comentar, aunque solo fuera el título y poco más, los más conocidos y recomendarlos. Por ejemplo, ya nombramos, cuando hablamos de su vida, el relato La tumba, escrito en el año 17, y que era, digamos, uno de sus primeros relatos y una emulación de su amado Poe, así un relato de terror gótico. Luego está Dagon, que tiene valor también del año 17, tiene valor por ser el primer relato que ya empezaría a ser propiamente suyo, de su propio estilo. Luego también comentamos que él atravesó una fase muy influenciada por Lord Dunsany, por los relatos de Lord Dunsany, y sí que es verdad, hay una serie de relatos muy oníricos en los que muestra una especie de pasado mítico que a mí me recuerda personalmente pues a un pasado como podría ser el de la Biblia del Antiguo Testamento, con esas Babilonia y esas ciudades sumerias, pero con un fuerte componente onírico, como si fuera un sueño. Y uno de los más característicos es el de la maldición que cayó sobre Sarnath. Hay algunos otros más. Los gatos de Ulthar también está ambientada en ese mundo. De esa época, pues hay relatos muy dunsanianos.
A partir del año 20, como dijimos, ya mientras vive en Nueva York, empieza ya a llegar a la madurez y a generar sus relatos de los mitos de Cthulhu. A mí hay uno que es muy cortito, no sé si serán 3 o 4 páginas, es apenas una escena, pero para mí tiene mucho mérito por cómo plasma un horror de pesadilla. Es una descripción de un ambiente. A mí me encantó. Es el que se llama Nyarlathotep, el caos que camina. Es una de esas deidades monstruosas. Y cuando lo leí, es cortísimo, pero te crea una sensación de horror. Me recordó, por algún motivo, la película La escalera de Jacob, creo que es. Sí, sí. ¿La has visto? Sí, Vale, sí, además la vi hace tiempo, mucho tiempo, y justamente, te soy sincero, hace 2 semanas la volví a conseguir en digital, la tengo pendiente para ver otra vez, porque tengo que hace más de 20 años que la vi. exacto. A ver, yo no la he visto entera, de hecho solo vi un pequeño trozo y ya me hice una idea. Y no es que este relato en concreto tenga nada que ver, pero la sensación de horror y de angustia que me produjo, sobre todo las escenas finales, el Nyarlathotep, este relato me lo recordó por algún motivo. Ujú. Muy recomendable. Otro relato que tengo aquí marcado como especial, La ciudad sin nombre. Me llamó la atención porque creo que es el primero que menciona a Abdul al-Hazred como autor del Necronomicon y empieza a describir muy bien qué es el terror cósmico. Tú lo lees y dices, vale, esto es terror cósmico. Si alguien quiere saber exactamente, bueno, aparte de todo lo que hemos explicado, si quiere profundizar más en el horror cósmico, que se lea directamente ¿no? Para que lo La capte ciudad, bien. sí, la ciudad sin nombre es una buena puerta de entrada. Luego, ahora comentaremos algunos otros más que son canon. O sea, esos te los tienes que leer sí o sí. Uno que está un poco fuera de ese ambiente, pero que es muy original y algunos dicen que podría ser autobiográfico, es El extraño. Y lo dejo ahí. Yo recomiendo su lectura, es muy cortito también. Otros relatos también, estos igual no son canon del horror cósmico, pero son canon de Lovecraft. Uno es Herbert West Reanimador. Se han hecho adaptaciones, como comentaremos, pero bueno, es escalofriante. Me leí todos estos relatos ordenados por orden cronológico, por cuándo fueron escritos. Entonces vas viendo la evolución del autor. Cuando llegas a este dices, vale, aquí ya está en una de sus cimas creativas. Es un horror alucinado, morboso, depravado. Me quedo sin palabras. Pero esa cima, por lo que hemos comentado también, la alcanza completamente en el siguiente, ¿no? En el sabueso, creo. El sabueso, sí, yo ahí lo veo ya totalmente maduro. Para mí, bueno, a ver, creativamente estaba maduro años antes. El sabueso es del año 22. Yo recuerdo especialmente este relato que me produjo no un terror, pero sí una sensación muy desagradable por lo bien que plasma lo decadentes que son los protagonistas. Es una decadencia, una depravación. Esa atmósfera está muy bien plasmada. Bueno, la atmósfera es un maestro de la atmósfera, Lovecraft. Yo lo recomendaría, 100%. Un relato que también tiene mucho predicamento y tuvo mucho éxito fue Las ratas de las paredes. Esto sí que es horror cósmico. A mí personalmente, bueno, no es de los que más me gustan, pero, o sea, podría decir que me gusta menos que otros. Pero obviamente es uno muy bueno. La casa maldita, del año 24, que como curiosidad eso, pues un abuelo y su nieto, si no recuerdo mal, son sus protagonistas y para contradecir a Jorge, es una de las pocas historias que sí que acaba bien o relativamente bien. Los protagonistas de alguna manera son capaces de triunfar, aunque sea relativamente contra ese mal que azota, en este caso, una casa. El horror de Red Hook es otra novela, otro relato del año 25. Supongo que le inspiraría su estancia en Nueva York, porque si no recuerdo mal, él vivía cerca de ese barrio, o estuvo viviendo. Y si no recuerdo mal, también acaba relativamente bien,
No para el protagonista, que digamos tiene unas secuelas después de todo lo que ha vivido, pero bueno, parece ser que el mal ese espantoso más o menos es destruido o contenido. Y otros relatos también muy famosos de Lovecraft sería uno llamado Él, otro relato muy cortito, En la cripta, y ese lo quería comentar porque cuando lo leí me parecía estar viendo un cómic de Creepshow, tal cual, o un relato de Creepshow. Me gustaría hablar de Aire frío, un relato del año 26, en el que curiosamente aparece un doctor español de Barcelona, y del año 26 también tenemos La llamada de Cthulhu. Sería el más conocido casi, ¿no? Por sí, el nombre de... Sí, porque ese icónico dios es descrito ahí y ahí se cuenta un poco quién es, de dónde viene, dónde está, quiénes le adoran y el espantoso horror que le envuelve. Más relatos. Es que de esta parte ya final de su vida tengo marcados un montón. El modelo de Pickman, La llave de plata, donde aparece Robert Blake, que sería ese homenaje a Robert Bloch. La búsqueda onírica de la desconocida Kadaz, que ese lo recomiendo porque se sale un poco de lo que es el Lovecraft habitual. Está escrito, incluso diría, en un tono casi amable. Está totalmente ambientado en el universo de los mitos de Cthulhu, pero el protagonista está viviendo un sueño, es una búsqueda onírica, y es capaz de atravesar todo ese mundo sin sentir horror. Es una especie de largo sueño lúcido que ayuda mucho a sistematizar los mitos. Debió ser que tuvo un buen mes aquel año, el señor Lovecraft. Sí, a mí me sorprendió. Además, diría que es una novela corta, pues un relato denso, largo, y le pasan un montón de cosas a este protagonista en su sueño. Eso me descolocó un poco el tono en el que está escrito de no es un horror sin esperanza, sino que es como si hubiera, en ese sueño él ha llegado a saber convivir con el horror. Muy, muy recomendable. Bueno, otros súper clásicos serían el caso de Charles Dexter Ward, El color que cayó del cielo, El horror de Dunwich, El susurrador en la oscuridad, En las montañas de la locura. Por cierto, El susurrador en la oscuridad es continuación de El vampiro estelar de Robert Bloch, como comentábamos antes. Si van dando a la vez unos con otros, ¿no? Exacto, sí. De hecho, uno de los escritores del Círculo, ahora mismo no te sabría decir quién, le gustó mucho uno de sus relatos, que era La llave de plata, y a instancias suyas escribieron una continuación, pues este fan y Lovecraft de ese relato. Y bueno, ya para terminar, pues comentar un relato que a mí me gustó mucho, también fue uno de los primeros que leí, La sombra sobre Innsmouth, El ser en el umbral, La sombra fuera del tiempo, El morador de las tinieblas. En fin, y como curiosidad, pues decir que El clérigo malvado, por ejemplo, está sacado de una carta a una de sus fans colaboradoras. Estos son, digamos, sus relatos de terror. Como hemos dicho, él escribió un montón de cartas, escribió ensayos, escribió narraciones, y no quería dejar de decirlo, que están recogidas en sus obras completas y son súper curiosas. Y es que el hombre tenía sentido del humor. Él escribió La dulce Ermengarde, que tú lo lees y es una especie de vodevil. Lo estás leyendo y ves una película muda en blanco y negro con sus personajes tópicos y típicos, una comedieta. Y luego, aparte, como hemos dicho, él hacía gala de sentido del humor en sus cartas. Tiene un relato muy cortito que se llama Ibid, y es una parodia de comentario erudito sobre un supuesto personaje histórico imaginario. Y eso es una especie de fricada jocosa. Bueno, él también escribió poemas, no he leído, y ya comentamos que sus cartas se habían recopilado, algunas de ellas en 5 tomos. Sí que estaba aburrido la gente de aquella época.
Es que, claro, no Yo- había internet, no había tele, pues claro, ¿qué vas a hacer? Pero no harían, exacto, pero sabiendo todo lo que escribió este hombre, no haría otra cosa que escribir a lo largo de su vida. Bueno, luego te enteras Bueno, que sí, que viajaba, que hacía visitas a amigos, que no sé qué, que no sé cuál, pero 100.000 cartas, no sé cuántos, cientos de ensayos, decenas y docenas de relatos, poemas, sonetos. impresionante, impresionante todo lo que este hombre dejó negro sobre blanco. Desde luego que impresionante. Pues si os parece bien, pasamos a las influencias. A mí me gustaría recomendaros, si os ha gustado el autor y todo lo que hay alrededor, ¿vale? Recomendaros varias cosas. Mira, en el género de cómics, Providence, como hemos hablado antes, Me la has quitado, Vale, me la has quitado, Jorge, me la has quitado. Providence es una novela, está escrita en 3 tomos, ¿vale? Está comercializada aquí en España en 3 tomos, de una factura maravillosa y magnífica. Además, un cómic muy adulto, no solo por la temática, sino también porque está muy bien desarrollado en cuanto al propio autor. El personaje principal es un periodista gay que viaja por una zona muy determinada de Estados Unidos, lo que viene a denominarse el territorio Lovecraft, que se describe en sus novelas, ¿vale? Y bueno, él va descubriendo un mundo oculto, ¿vale? Que hay detrás de un montón de cosas. Entonces está muy bien desarrollada porque tienes trozos de cómic y después cartas y trozos de diario, que es solo escritura, solo literatura. Entonces realmente es una obra fantástica que bebe también de muchas influencias de otros relatos, tanto de Lovecraft como de otros autores de su círculo, y a mí la verdad es que me pareció espectacular en todos los sentidos. Después en cine me gustaría recomendar una película del 92, creo que es, no sé si es el 92 o el 93, que se llama Necronomicon, ¿vale? Sí. Es una película que son 3 relatos independientes unidos por un cuarto que se desarrolla, digamos, en los interludios de estos 3 relatos, ¿vale? Que está fantástica incluso en cuanto a efectos, ¿vale? Estamos hablando de una película del 92, por favor, que nadie espere ciertas cosas, ¿vale? Pero transmite una atmósfera de horror maravillosa del principio al final de la película. En cuanto a series, me vendría mucho más hacia esta parte. Territorio Lovecraft, ahora mismo se puede ver en HBO, perfectamente. Es la adaptación de una novela del mismo nombre. La adaptación es un poco, no diré libre, pero bueno, adaptar una novela que son relatos cortos a una serie puede ser relativamente complicado. Bueno, pues está hecho de una forma magistral, ¿vale? Sí que es verdad que trata una temática muy concreta, apoyándose en lo que es el territorio Lovecraft y los monstruos de Lovecraft y la magia y la utilización de la magia negra, una cosa que es importantísima en su obra, como creo que ya habréis comentado. De hecho, todos estos seres primigenios o raza que existieron antes que los humanos han sido desterrados y expulsados de esta realidad por la mala utilización de esa magia, ¿vale? Y es un punto muy conexo en todas sus obras. Todos los personajes que tratan de utilizar estos poderes acaban muriéndose porque se encuentran con una realidad que no los tiene en cuenta porque son simples humanos. Bueno, pues esto está muy bien tratado en la serie de Territorio Lovecraft, pero sí que es verdad, está muy actualizado. Y digo que muy actualizado porque ahora mismo el problema racial en Estados Unidos es un problema que está ocupando
gran parte de la actualidad, y la serie se fundamenta en el problema racial. De hecho, los personajes protagonistas son unos personajes que también existieron en realidad, que son los autores del libro de la Guía Verde. Sí. No sé si habéis visto la película de Green Book. El Green Book es una guía que se editó en Estados Unidos para que los negros pudieran viajar con seguridad, porque había condados, ¿vale? Había condados donde si a un negro se le encontraba fuera, no estaba al descubierto durante la noche, se le podía encerrar en la cárcel. Era una felony, ¿vale? Que hay que recordar que en Estados Unidos 3 felonies es cadena perpetua o pena de muerte. Una de las dos te cae, ¿vale? Entonces, bueno, trata sobre el problema racial y al mismo tiempo el problema del sexismo hombre-mujer, ¿no? Porque una de las cosas que tiene la obra de Lovecraft, como ya hemos visto por su desarrollo desde pequeño, ¿vale? Es que la magia siempre está en manos de hombres blancos, ¿vale? O sea, o sea, todos los cultistas son hombres blancos. En la serie que comentas tiene mucha relevancia porque justamente reivindica esa magia por el tema racial. Exacto, por el tema racial. Efectivamente. No vamos a decir más porque no queremos se mueve a través del tema racial. Sí, no claro. voy a decir más. No voy a decir más. Sí. Pero la serie está muy bien adaptada. Es muy Lovecraftiana. Pero una duda. Sí. A ver, esa magia está en manos de los hombres blancos. Pero en muchos relatos de Lovecraft, precisamente son esas otras razas. Pues también. Negros de allí, los africanos de allá, los indios de no sé qué, eran los que adoraban a tal. Correcto. Y eran cultistas. Correcto. De hecho, los cultistas acaban teniendo que ir a visitar a estas razas para aprender más. O sea, sí, pero digamos que todo lo que la serie tiene un componente racial muy importante, pero está muy bien tratado tanto el componente racial. De hecho, hay capítulos en los que no sé a qué le tengo más miedo, sino a aquel bicho que tiene 200 ojos y 500.000 dientes, a estos 4 señores blancos que me acabo de encontrar en el otro lado de la calle. O sea, así es. Sí, es una vuelta, ¿vale? Una vuelta de tuerca. O sea, exacto. Para Lovecraft, los monstruos eran los otros, y bueno, aquí simplemente le dan la vuelta y efectivamente. Sí, correcto, efectivamente. Entonces, la serie, la verdad es que está muy bien, es de muy buena factura y se ve, yo lo voy a decir claramente, yo la vi en el periodo de 3 días que te da HBO gratis, simplemente. O sea, que me enganchó mucho. Me enganchó mucho. Destacar esto que hemos comentado de racial. Hay una cosa que Jorge, que ha visto la serie, que lo habrá visto muchas veces, que es ese cambio de piel, y cuando veáis la serie lo entenderéis. Sí, correcto. Y luego, pues, recomendaros, si os gustan los juegos de rol, ¿vale? Hay un juego de rol, la llamada para mí, la llamada de Chulú, pero aquí os voy a recomendar tres posibilidades, ¿vale? Hay tres juegos de rol, la llamada de Chulú, el original, la llamada de Chulú actualizada, que es un libro que salió actualizada, madre mía, salió en el 2000, no llegó al 2010, ¿vale? Que es, digamos, el sistema de juego mejorado, ¿vale? Y otro que es Chulu Now, ¿vale? Que es porque estos 3 juegos, tanto el original como el sistema actualizado, están en los años 20, ¿no? Son contemporáneos de Lovecraft. Sí. Se pueden hacer partidas maravillosas de pasarlo muy mal, solo que tengáis en cuenta 2 cosas. Si realmente queréis jugar a un juego genuino de horror cósmico, con lo que eso conlleva que vuestro personaje acabe muerto o loco, ¿vale? Jugar al clásico. No hay otra posibilidad. Vuestro personaje morirá o se volverá loco. Solo podrá hacer esas 2 cosas.
Que al fin y al cabo ¿Vale? es un reflejo de las novelas de... Sí. Correcto. No. Por eso, a ver, yo lo estoy recomendando porque realmente si jugáis con un director de juego bueno, que sepa desplegar ese ambiente, se juegan unas partidas. Si tu personaje muere, no pasa nada. Bueno, Alex de la Iglesia es un fanático de Cthulhu. O sea. Sí. Totalmente. Yo lo sigo en Instagram y él se monta, bueno, tiene una mesa gigante para todos sus amigos, con unos tapetes, con unos personajes que se dibuja él. Es impresionante. Me da una envidia sana, maravillosa. Pues sí. Siguiendo con esa impotencia que van a tener vuestros personajes, que hay alguna posibilidad de sobrevivir, ¿vale? Jugar al Cthulhu Now. El sistema de juego es el mismo, con lo cual vas a estar bastante jodido, pero no es lo mismo dispararle con una ametralladora Thompson a Cthulhu que lanzarle un misil Milan desde 2,5 kilómetros de distancia. Es posible, a lo mejor, si él no se da cuenta, que salgas solamente loco. ¿Vale? Bueno, es una posibilidad. Y luego el más moderno, la edición más moderna, en esta se cambió el sistema de juego, ¿vale? Y ya es un juego como más heroico, en el que vuestros personajes tendrán alguna posibilidad de acabar siendo el cultista que invoque a Cthulhu y muera entonces. Pero lo habrá conseguido, ¿vale? Muy bien. Me encanta. En el otro bando. Sí, acabarás en el otro bando, pero bueno, si es lo que quieres. Al final es lo que te tienes que divertir. En cuanto a novelas, os lo voy a dejar a vosotros, que sé que sabéis muchísimo más que yo. Si os parece bien, os voy a dejar mis referencias para que nuestros oyentes nos puedan tomar algunas anotaciones y puedan ver o leer. Efectivamente, el cómic de Providence de Neil Gaiman es una maravilla. Luego, películas que se han basado en relatos de Lovecraft. Por ejemplo, tenemos Reanimator. La gente no lo sabe, pero Reanimator y Resonator están basadas en relatos del señor Lovecraft, señores y señores. Esos clásicos. O sea, luego tenemos otras películas, como por ejemplo El color que cayó del cielo, que la vi esta semana, que es una rayada. O sea, ¿Reciente? Sí, la vi la semana pasada, que me la descargué, y justamente hoy la ha puesto Movistar para ver gratis. O sea, impresionante. Pero bueno. Que sobre ese relato hay una versión del año 87 llamada The Curse, La Maldición, y ¿sabes quién la protagoniza? O bueno, uno de los actores, Will Wheaton. Will Wheaton, madre mía. Sí, me llamó la atención. Claro, sería o poco antes o muy poco después de Cuenta conmigo. Sí. Del año 87. Qué curioso. Y bueno, aparte de que luego también hay unas películas uno de sus primeros relatos, Dagón, que por cierto es una película con participación española, económica y de actores. Luego sacaron varias secuelas que eran relacionadas con la herencia de Valdemar. Creo que hicieron 2 películas a este respecto. Y luego ya películas que, digamos, no son relatos puramente de Lovecraft, pero sí se han basado en cosas de Lovecraft. Por ejemplo, tenemos El hechizo letal y una segunda parte que se hizo luego por Dennis Hopper, del sello de Satán. Supone que es no sé si las conocéis, es un poco cómica y a la vez hay magia. Es un investigador privado que se llama Lovecraft y tiene que ir investigando, y la magia es como algo normal en nuestro mundo, ¿vale? Como digo, hay una primera película que se llamaba Hechizo letal y una segunda, por su éxito que tuvo, que se llamó El sello de Satán, que sale Dennis Hopper. Vale. Y luego tenemos unas relaciones muy curiosas, porque tenemos Posesión infernal, que sale un maravilloso libro que se inventó Lovecraft, que es el Necronomicon. Sí, es mainstream ya, sale en todas partes. Pero no olvidemos que esto lo inventó este señor, ojo. Y no existe, ¿eh? Bueno, Ringo tiene una copia, pero no existe. Pero se lo ha leído. Pero lo alucinante con este libro es que hay gente que lo busca. Quiero deciros que hay gente que está convencida. Hay ensayos de gente que se dedica a temas de arqueología literaria, ¿vale? Que lo da por real.
Pero es que la leyenda empieza ya en los años 60, ya se había hecho tan famoso que no solo la gente lo pedía en las librerías, luego algunos listos empezaron a ofrecerlo a la venta particular, y luego estuvo el friki guay que en una universidad de California, esto lo cuenta Derleth ya en los años 60 y pico, o sea, en una universidad de California alguien crea una ficha del Necronomicon que además remite a una vitrina donde se guardan libros de aquella época, porque se supone que era la edición del siglo XVI española, tal, y bueno, lo habían hecho con mucho amor, y es que podía ser, si estuviera ese libro allí, la ficha sería así. Es genial todo lo que hay alrededor de este libro. Es ese crecimiento en espiral del que hablábamos. Es genial. Sobre este libro, Posesión Infernal, El Ejército de las Tinieblas, y de ahí la serie de Ash contra el mal. Sí, todo lo que es la saga de Sam Raimi, vamos, sobre efectivamente. Sí. Sigo comentando, es más relación con el mundo de Por Lovecraft. favor. Tenemos Batman, tenemos un sitio donde van los que están locos, pero locos perdidos, que se llama Arkham. Acordaros, el manicomio de Arkham. Sí. ¿Sabéis que Batman está basado en un personaje real, ¿no? Contemporáneo de Lovecraft. No. No, está documentado. ¿Vale? Está documentado fue un señor que era tendero, tenía una tienda, ¿vale? Y durante una ola de crímenes salía por las noches armado con una porra, ¿vale? Y vestido con un antifaz de murciélago. Espera. No, iría con un bate, de ahí Batman. Pues podría ser. Pero el hecho es que hay incluso fotos, ¿vale? De periódicos de la época, ¿vale? Con las fotos de este señor. O sea, esto lo leí el año pasado en un hilo de Twitter y me pareció maravilloso. Off the record a este episodio, tengo que localizarte, Víctor, un hilo de Twitter, ¿vale? Sobre la inspiración de Tolkien para escribir El Señor de los Anillos, porque es maravilloso. Es una historia real, ¿eh? O sea, es una historia real. Es durante unas excavaciones creo que es en Francia, en el norte de Francia, se encuentra un anillo dorado con una inscripción, ¿vale? Y esto termina en un museo, ¿vale? Sí. En mogollón de años después se encuentra unos papeles, unos pergaminos, ¿vale? Donde se denuncia a un no sé quién por el robo del anillo, con la descripción del anillo, y se le denuncia y se le maldice con una, ¿vale? Todo esto está escrito en latín y bueno, y se ve que tiene algo más, y los teólogos e historiadores de la época tienen diferencias a la hora de la traducción y deciden mandarle toda esta historia a un señor que es lingüista. Sí. Y este señor es Tolkien, que es el que resuelve el entuerto del anillo. Experto, qué bueno. Efectivamente, y se lo devuelve. Y claro, no lo sabemos, pero a lo mejor le estuvo dando tantas vueltas a los anillos que terminó en esto. Esto off the record, lo siento, pero tenía que contarlo. No, muy interesante. No lo conocía, y mira que estoy en Twitter a menudo, pero... Pues en Twitter hay gente muy freak, ¿vale? Pero hay gente maravillosa que hay veces que
te lees algunos de los hilos, sobre todo hilos de historia, que te puedes pasar horas leyéndolos y son mucho más recomendables que ver ningún canal de televisión. Aunque estés pagando por él. Ya, yo sigo algunos. Perdonad. Tranquilo. Arquitectura. Uno que habla de edificios y de historias de edificios. Sí. La Brasa Torrijos. La Brasa Torrijos, sí, claro, por supuesto. Historias que flipas. Bueno. Sí, ¿Has leído el del Panteón? No. Pues búscalo. Vale. Búscalo, porque es brutal. O sea, es brutal. Espera, que tenemos aquí a Miguel Ángel. Perdona, que seguir con perdona, Miguel. Perdona, Miguel. Estás mute, estás en mute. No, es que me va a tocar cortar prácticamente ahora mismo ya también. Entonces, vamos a terminar esta parte del cine y de las referencias. Y si quieres, en algún momento grabamos la parte de los libros, que es lo más, justamente también lo más importante. Vale, pero va a salir un capítulo muy largo. Lo voy a hacer en dos. Voy a hacer lo que es la historia de Lovecraft por una parte, la vida. Vale. Y no sé si incluiré ahí los libros. Sí, tengo que incluir los libros. O sea, los libros tienen que ir aparte junto con esto del cine. Porque vale. Es que si no nos va a dar. Pues ¿estabas tú con la lista de...? Sí. Yo poquito... Luego puedo añadir 4 cositas, pero poco. Vale. Siguiendo con el tema de las referencias, si queréis ver, y sé que es un spoiler, pero si queréis ver a Chulo, os tengo que decir la película en la que sale. Tenéis que ver Underwater, una película de Kristen Stewart que se hizo en el 2020. No puedo decir nada más. Ahí, Chulo, sale. Vale, luego otra cosita, una relación que he encontrado muy curiosa. O sea, el relato de las montañas de la locura, unos científicos que van a la Antártida a buscar una civilización, se encuentran con algo allí raro, más o menos. ¿No recuerda un poco a La Cosa? Sí. ¿No sí, totalmente. O también a Alien? Se encuentran algo de otro planeta, algo que les supera, que luego los va matando uno a uno, poco a poco. Sí. Pues de ahí también se bebe de Lovecraft. Y ya para terminar, una apreciación musical. Metallica, grupo que me encanta, tiene un tema que se llama La llamada de Chulo. Víctor, tus referencias cine. Sí, no, has comentado pues la mayor parte de las que tenía yo noticia. Yo las había notado más que nada por la gente que a lo mejor estaba involucrada. Por ejemplo, en el año 63 Roger Corman, un director de culto de terror, pues adapta el caso de Charles Dexter Ward, que es un relato clásico, en una película que es The Haunted Palace. Luego Boris Karloff, nada menos, en el 65 sale en una película llamada Muere monstruo muere, Die Monster Die, basada en El color que cayó del cielo. Vale. Y luego, a colación de estas que comentabas de Reanimator, Reanimator es del año 85 de Stuart Gordon, y este director está enamoradísimo de Lovecraft porque tiene al menos 4 películas basadas en relatos suyos. Y bueno, Reanimator, yo pensaba que era una película pasada de rosca y muy de serie B y no, es que él está adaptando el relato perfectamente, porque ese terror es totalmente alucinado y bueno, algo que yo no había visto nunca y bueno, escrito cuando fue escrito, pues totalmente precursor de lo que hay ahora. No sé, una curiosidad, por ejemplo, no sé si acordáis de Sensación de Vivir.
una de las chicas que salía era Tori Spelling, la hija de Aaron Spelling, productor de series de la televisión americana. Pues bueno, sale una película llamada Cthulhu de 2007, que se basa en la sombra sobre Innsmouth, que es un relato que a mí me encanta. Y bueno, eso en cuanto a cine. Yo en televisión, pues aparte de la muy reciente Territorio Lovecraft, yo creo que no nos podemos olvidar de Creepshow y de Twilight Zone, porque simplemente al estar adscritas al género de terror están bebiendo de Lovecraft sí o sí. Sobre todo Creepshow. Creepshow, yo creo que ese cómic está muy, muy, muy influenciado. Es más, hay un relato de Lovecraft que creo que es el que se titula En la cripta, muy cortito, que es que me recuerda directamente a una historieta que podría salir o bien en el cómic o bien en esas películas. Y luego me gustaría comentar ese juego de ordenador, ya pasando a otro medio, que es Alone in the Dark, Solo en la oscuridad, que era cuando empezaba... ¡Qué grande! Es que grande! Yo supongo que es la nostalgia, porque bueno, era uno de los primeros juegos tridimensionales con personaje poligonal rudimentario, pero era ese ambiente estaba súper bien captado. Pero escuchar que daba miedo, en nuestra época eso daba miedo, ¿eh? Es lo que iba a decir, o sea, será tontería, pero si lo jugabas a altas horas de la noche con todo apagado y oías esos... Eran pequeñas tonterías, esos efectos de sonido, puertas que se abrían, pasos misteriosos. Sí, efectivamente, con eso que no era 5.1, que era simplemente sonido estéreo. Pero, Dios mío, yo con el Alone in the Dark y con el Doom, lo he pasado fatal, realmente. Lo iba a pasar fatal. Conocemos a un contertulio nuestro que es Scory, que él tiene ahora sus gafas, juega en 3D, se mueve y tiene un juego que se ha comprado de miedo, no sé cómo se llama, pero que no se lo pone porque está solo y le da miedo. Muy Eso grande. sí. Demasiado real. Sí. Pues nada. Y básicamente eso. En música, mira, comentar la fricada de que a finales de los años 60 un grupo de rock le pidió permiso a August Derleth para llamarse H.P. Lovecraft. Y bueno, aparte de Metallica, otros grupos como Iron Maiden o Cradle of Filth, que creo que aún es algo conocido, tienen canciones inspiradas en Lovecraft. Mira, sí, para acabar, comentar que se le concedió un premio, no, aparte de que se le concedió un premio Retro Hugo 1945 a la serie de los mitos de Cthulhu de Lovecraft. Recientemente, no sé si fue en 2020 o en 2015. Aparte de eso, decir que en la propia estatuilla que entregaba la academia o la organización World Fantasy Awards era un busto de una especie de caricatura de Lovecraft, así bastante feo, con ojos saltones y la cara muy alargada. Bueno, esto fue así desde el año 75, que celebraron su primera convención mundial en Providence, hasta hace muy poquito, que se ve que, no sé si por respeto o por desvincularse un poco de esa figura en concreto, se ve que han cambiado el trofeo. Pero... Ahora que han puesto a Chulu. No estaría mal. No, pero es curioso, a uno de los escritores del círculo de Lovecraft, creo que Donald Wandrey, le dieron en el año 84, creo que fue,
el premio honorífico a toda su vida y a toda su carrera, y lo rechazó porque le parecía una falta de respeto que fuera una especie de caricatura de su amigo Lovecraft. Muy curioso. Pues tampoco nada, hay que ser así. Yo, si algún día me dan un premio y es el busto vuestro, pues no me importaría, lo tendré en el baño, estaría bien. Hombre, yo llevo muy a gala de tener una mandíbula prominente como Lovecraft, a ver si se me pega algo. Escribes bien. Escribes bien. Pues, favor que me haces, uy. Te debo un café o dos. No, escribes mejor que algunos que mandan relatos para que hagamos podcast. Y por favor, esto que no salga. No, exacto, digo. Lo siento, pero va a salir. Bueno, chicos, una cosita más antes de pasar a las despedidas y finalizar el episodio. Yo termino de leerme esta semana El horror de Dunwich, para ambientarme un poco también en este maravilloso mundo, y decir que el horror de Dunwich es una coincidencia, ojo, pero el horror de Dunwich se hace un 11 de septiembre. Curioso. Sí. Pues nada, si os parece bien, pasamos a las despedidas, chicos. Muchas gracias, Víctor, por tu fantástica aportación y introducirnos en este mundo que yo no lo conocía, pero no tan a fondo como ahora. Como siempre digo, vuestros podcasts a mí lo único que me están dando es aprender y enseñarme más. O sea, me estáis haciendo más inteligente, vais a quedar un monstruo, que lo sepáis. Muchísimas gracias a vosotros. Yo espero que, aunque lo haya podido hacer aburrido, haya podido transmitir lo apasionante que es tanto la vida de este hombre como su obra. Así ha sido. Y Jorge, encantadísimo de que estés por aquí. Espero que participes en algún programa más, porque siempre es un placer tenerte por aquí. Oye, pues muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Ya os digo, a mí me encanta pasar tiempo con vosotros y como no tengo arte para nada, lo único que sé hacer es criticar a los demás. Muchas gracias y adiós. 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 Y aquí termina el segundo episodio de H.P. Lovecraft, que concluye nuestra aportación a este maravilloso escritor del horror cósmico. Esperamos que os haya gustado, que os haya abierto el apetito para releer o leer sus maravillosos relatos. Y recuerda, mira en lo más oscuro de tu estancia. Fíjate bien, ahí dentro, Chulu espera pacientemente su regreso. Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharnos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.